Obviamente esa mirada romántica de Vicentín, esa épica del campo, se poleniza en los medios cuando se pelean con el kirchnerismo. Pero lamentablemente debo advertirles algo. Una cosa es ser del campo y otra cosa es ser buena persona. No hay por qué asociarlos. Sé que es duro gente del campo, pero deben ser fuertes. Convivan con esa idea. Acá en la ciudad aprendimos que hay gente buena y garcas. Allá lo mismo. Tienen que acostumbrarse a la idea. El último año de Vicentín fue un trencito de defraudaciones en fila al ritmo de Somos los Piratas. Más que un juez concursal necesitan un exorcista. Así que terminemos con el humo de qué bueno es el campo y qué tipazo los vicentines, Es muy difícil explicar operaciones financieras truchas con ramificaciones, con empresas offshore y controlantes fantasmas, triangulación de exportaciones, bueno, etcétera, etcétera. Pero más que detenernos caso por caso, vamos a ver un pantallazo de las operatorias. Básicamente lo que hay que saber en el caso Vicentín es que los directivos sobreendeudaron la empresa, después hicieron que desapareciera la guita a través de redes offshore y filiales en el exterior y declararon la cesación de pagos. ¡Chau! Nos vimos en Disney. Según el concurso, Vicentín contrajo deudas con 2.638 acreedores, entre entidades y personas jurídicas, por un total de 1.350 millones de dólares. 1.000 se los debe a bancos y entidades financieras y 350 a empresas del sector agrícola. De los 1.000 millones de dólares que le debe a bancos, el 88% es a la banca pública. Al Banco Nación le debe 18.000 millones de pesos, al Provincia 1.800, al Vice 313 millones y al Banco Ciudad 318 millones de pesos. Sin embargo, no es que iba mal. La empresa venía facturando. De hecho, en el tercer trimestre de 2019 le entran casi 800 millones de dólares de ingresos. A comienzos de diciembre de 2019, vende la empresa de biodiesel Renova a la multinacional Glencore por 122 millones de dólares. Y de repente, el 5 de diciembre declaran la cesación de pagos porque dicen que les agarró un estrés financiero, que no sé bien qué es, pero debe ser que ya estás tan agotado que soñás con bicicletas financieras. Cuando el 10 de febrero los accionistas piden abrir el concurso de acreedores, las cuentas de la empresa de pronto estaban todas en rojo. Y tan berreta es todo que entre los acreedores figuran los mismos accionistas, que reclaman 349 millones de pesos a la empresa que ellos mismos fundieron. Y las empresas controladas por la propia Vicentín, Renova y las filiales en otros países, le reclaman deudas por 5.400 millones de pesos. Y por si quedaran dudas de lo burdo de la maniobra, la Inspección General de Justicia de Santa Fe denunció que durante todo este último verano, de diciembre a febrero, los accionistas de Vicentín se sacaron de encima los bienes a través de donaciones. Cosa que si los van a buscar, se den cuenta que la empresa multimillonaria era dirigida por gente muy humilde. Bueno, correcto, lo de la empresa eran retruchos y se dedicaron a vaciarla y a choreársela desde adentro. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con una expropiación? Sobre todo funcionando el Poder Judicial. Es decir, si el Estado se quedara con cada empresa que tiene una operatoria ilegal, seríamos como Corea del Norte. Pero además, ¿qué clase de justicia implica que el Estado expropie la empresa y se haga cargo ahora? Porque cómo se administra a futuro es solo uno de los problemas. El gran tema es qué hacemos con la administración pasada, con las deudas y con las responsabilidades penales de los directivos que vaciaron la empresa. Y eso, si tenemos en cuenta además que la dictadura le estatizó una deuda. Duhalde en 2002 hizo lo mismo. Ahora sería la tercera vez, tiene más rescate que la novia de Popeye. ¿Por qué ahora una expropiación? En el medio de una negociación de la deuda con acreedores privados, hacerte cargo de una empresa que debe 1.350 millones de dólares con un Estado desfinanciado, sin siquiera realizar un trabajo de instalar la discusión sobre Vicentín en la opinión pública primero para después proponer la estatización y bueno, discutirla, salir a hablar ahora de expropiación, sin tener garantizados los votos en el Congreso, sin avisarle al ministro de Agricultura. ¿Qué extraño episodio llevó al gobierno a apurarse a expropiar? Era la música de suspenso. El Grupo Vicentín tiene una facturación en 2019 de más de 4.000 millones de dólares y unos 6.000 empleados. Dejar una empresa de esa envergadura a la deriva es como dejar una pata de jamón flotando en aguas con tiburones. Experimento que, debo aclarar, nunca probé yo mismo, pero imagino sus resultados.
El tema es que parece que cuando Vicentín entra en cesación de pagos, a más de uno se le salieron los colmillos. Y venía todo secretubli, con carpeta, hasta que trasciende el nombre de José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Menem, empresario de medios con Daniel Vila, accionista de varias compañías de petróleo, gas, mercurio y litio. Gran jugador, vive en Ginebra, Suiza hace años, inescrupuloso, manda besos. La aparición de Manzano agitó las aguas en el gobierno, pero después se revela que quien estaba en realidad detrás de toda la operatoria era el ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, quien ahora labura asociado al grupo Alaria y estaba armando un equipo de 10 inversionistas, entre los que estaba Manzano, para comprar Vicentín. Esto parece que provocó alarma en la Casa Rosada por la posibilidad de que la empresa sea adquirida por una transnacional de origen extranjero y así perder todavía más control de lo que pasa en el mercado de comercialización de granos al exterior. Es que es un sector en el que los entendidos dicen que el Estado no tiene la más pálida idea de lo que se exporta o importa. Vicentín tiene su propio puerto en San Lorenzo. ¿Sabes qué? Tiene los estándares de control de la salada. Te exportan el convento con los curas adentro, ni te enterás. Ante el temor de perder más participación en un mercado en el que ya está dibujado, el gobierno se movió en su zona de confort, la improvisación. Se preguntó en la mesa, ¿alguien tiene alguna idea? Y ella dijo, yo. ¿Quién? Yo, Cristina, pelotudo. La senadora Anabel Fernández Agasti tiene un proyecto de expropiación. Bueno, venite a Buenos Aires, tráete pilcha que tenés un acto. Está este que sonaba para ministro de Agricultura, Gabriel Delgado. Está en posoperatorio, pero bueno, dale, lo traemos igual para el acto y después lo llevamos de nuevo. Dale, listo. Lo tenemos a Culfa, joya, listo. Y así se gestó el proyecto de expropiación de la sexta exportadora de cereales del país. Parece que todavía el proyecto original tenía unas lagunas de chascomú jurídicas, por eso todavía no entró al Congreso, está en pausa. Y por eso Alberto estaba dele que dele. Si tienen un proyecto mejor, tráiganlo. ¿Alguien tiene algún proyecto mejor? Me lo acercan. ¿Me tiene un proyecto mejor? Por favor, un proyecto, por el amor de Dios. Apareció Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que seguro pensó, yo acá alguna tengo que decir, no puede esta gente en mi provincia, se me pone de culo el gobierno, yo tengo que proponer algo, y presentó un proyecto en el que la autoridad de intervención la tendría el juez y no el Poder Ejecutivo, y se le sumaría un representante de la provincia, los dos interventores que mande el gobierno nacional, etcétera, etcétera. Se le cagaron de risa. Es que los dueños de Vicentín son gente que ha demostrado mucha confianza. Ya el hecho de que uno fuera detenido por violar la cuarentena al salir a pasear en su yate llamado Champagne te dibuja los personajes. Y te lo colorea saber que a los pocos días le pasó lo mismo con el Mercedes-Benz. Hablamos de Gustavo Nardelli, detenido en Rosario por violar la cuarentena no una, sino 2 veces. Es el presidente del directorio de Terminal Puerto Rosario y directivo de la cerealera Vicentín, y casi candidato a gobernador del PRO por Santa Fe. Pero es una anécdota menor. Lo que muestra es la impunidad. Gente que se mueve en las altas esferas del poder político. Con todos, aportantes de campañas peronistas. El 16 de junio del año 2015, donde presuntamente se da en Vicentín un pago de $1 millón para la campaña en aquel momento presidencial, un pago que se da en negro según los registros de Centeno. Aportantes de Cambiemos. La empresa que más aportó a la campaña de Mauricio Macri durante las PASO tiene que ver con la empresa de la provincia de Santa Fe. Mira. Y también de los militares. Vicentín, durante la dictadura, con su jefe de personal, generó el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, 14 de ellos delegados de fábrica. La dictadura le regaló a Vicentín entonces el puerto de aguas profundas del río Paraná a la altura de Ricardón, en 1979. Héctor Vicentín, uno de los dueños, salió a desmentir la barbaridad dicha por el diputado santafesino. Del Frade miente, el puerto de San Lorenzo lo compramos a Duperial. Eso, podrán decirme torturador, pero a mí nadie me regaló nada. Qué valores, viejo, la mejor gente. Esa capacidad de lobby explica también por qué recibían tantos créditos de bancos estatales. En el año 2003 ya tenía Vicentín $30 millones de crédito del Banco Nación. 2003. Desde el 2003 al 2015, $120 millones más. ¿A razón de cuánto? $10 millones por año. Ahora, del 2015 al 2019, $150 millones más de crédito del Banco Nación. Y en el colmo de los colmos, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por $86 millones en el mes de noviembre del 2019, en un mes que todo el mundo sabe que tienen
30 días, con lo cual si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. Porque vos acumulás un cliente que tenía la calificación vencida y se la prorrogan sin ninguna razón para hacerlo. Un cliente que viola la norma, no solo interna del Banco Nación, sino del Banco Central y sigue operando. Un cliente que además no paga entre agosto y diciembre y le permiten retomar el financiamiento y encima el banco tenía cómo cobrarse el dinero y no lo hace. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que la gente que se considera del campo termine favoreciendo los intereses de una banda organizada que estaba vaciando una empresa? Pueden quedar miles de trabajadores en la calle, pueden dejar en la quiebra a cientos de productores que no cobraron sus deudas. ¿Por qué en el campo apoyan a alguien que les deja un tendal? Hay sectores del campo que viven al peronismo de forma aterradora. También es verdad que el campo políticamente es un sector muy especial. Se mató con Alfonsín, fue muy condescendiente con Menem a pesar de que lo dejó pata para arriba, después muy áspera la relación con el kirchnerismo, culo y calzón con Macri y ahora de nuevo a los tiros. Aunque no necesariamente le fue mal durante los gobiernos peronistas, el campo odia al peronismo, no se lo fuma. Y también es cierto que el peronismo no tiene discurso para ese sector agropecuario. En sus diferentes matices, en sus diferentes formas, no le llega ni a los productores, ni a arrendatarios, ni a los peones que estaban con el Momo Venegas, sindicato macrista. No hay manera. El campo es básicamente conservador, católico y en lo económico liberal. Y a que no saben quién más es así. Los que fueron al obelisco en la marcha del sábado. Todo ese heterogéneo grupo tiene patrones en común. Los liberales están en contra de la cuarentena porque en cuarentena se cierra el mercado y si se cierra el mercado le falta el aire. También son anticuarentena quienes no creen en esta enfermedad. Los antivacunas y los que creen que todo es una gran manipulación de la humanidad organizada por el nuevo orden mundial que encarna el influyente magnate George Soros, quien además es judío. Por eso los más filonazis ponen la bandera Soros o Perón. Y a su vez, George Soros es un defensor de algún tipo de feminismo. Feminismo que es enemigo no solo de los libertarios, sino también de los sectores católicos pañuelo celeste. Muchos en el campo. Todos marcharon el sábado. El gobierno asumió sin saber muy bien qué hacer con el campo y todavía lo está pensando. No encuentra la forma de dividir ese bloque que tiene realidades muy diferentes y muy injustas hacia adentro, pero que solo se une cuando le pones enfrente a un gobierno peronista. Y como no tenés plan ni diseño para ese sector, cuando se necesita una idea tenés que improvisar. O se la pedís a Cristina, que tiene un antecedente excelente en materia de relaciones con el campo. No existe pensar un modelo de desarrollo para la Argentina que no incluya al agro. Hay muchos debates que dar ahí. El más profundo de todos es de quién es la tierra y qué se hace con ella, de a quién pertenece ese fruto de la tierra. Podés pensar una cosa, podés pensar otra, pero lo que no podés es no tener un puente como gobierno. No podés no tener plan, porque hay gente que sí los tiene. Hace una semana visitó el país Steve Bannon, un ideólogo de la derecha transnacional, que asesora a Matteo Salvini en Italia, a Vox en España, fue el principal asesor de Donald Trump y fue el hombre detrás de Jair Bolsonaro en la campaña presidencial de Brasil. No se sabe muy bien ni cómo ni a qué vino. Solo lo único que se sabe es que salió una nota en Perfil que decía que estaba en la Argentina y que estaba armando su movimiento de derecha en el país. Para tener reuniones con gente como él, conservadora, tradicionalista, antifeminista, católica, contraria al Papa y básicamente en la economía liberal. Justamente como los que marcharon el sábado.